Buenos días, hermanos. Probando si se escucha o no. ¿Probando? Parece que ya, ¿verdad? Decidí empezar, que se empezara con la lectura bíblica. Básicamente el pasaje que vamos a analizar el día de hoy. Y esto porque aunque parecen, como ya lo hemos escuchado, frases muy sencillas, muy directas, podríamos ahorrarnos muchísimo tiempo, que son ejemplos. Hemos estado analizando en las últimas semanas ejemplos de cómo algunos de los antiguos que creyeron en el Señor depositaron su fe. La idea es, voy a iniciar con una ilustración, con un pasaje para ilustrar la razón por la cual vamos a interpretar el primer versículo que nos toca estudiar de cierta forma. ¿Qué les parece si empezamos de lleno? Les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Y digo, antes de iniciar la lectura y la explicación, recordemos que una vez más, nuestro libro que estamos analizando y estudiando, Hebreos, inicia con la idea de que en otro tiempo el Señor había hablado por medio de los profetas, pero en ese tiempo en el que se escribió el libro, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el Señor había decidido hablarnos a través del Hijo. Esa es la idea principal que quiero que tengamos muy en cuenta. Así es como inicia este libro de Hebreos, y hemos analizado muchas características por las cuales consideramos al Señor Jesús tener la grandeza que merece su nombre, estar al mismo nivel de Dios Padre. Eso es lo que analiza esta carta. ¿Por qué tan grande la majestad del Señor Jesús? Y bueno, y otra vez estamos ahorita analizando ejemplos concretos de fe. Entonces acompáñenme a esta ilustración que nos va a mostrar el porqué de muchas cosas que vamos a ir explicando en los próximos minutos. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y bueno, si recuerdan, hermanos, cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Mateo, creo que todos podríamos decir que el Evangelio de Mateo llevaba una secuencia histórica, nos llevaba de la mano como el autor, en este caso Mateo, nos va explicando ciertas situaciones de nuestro Señor Jesús, y recordaremos cómo poco a poco fue mostrando o revelando su propia identidad, que Él era el Mesías que se explicaba a lo largo de todo el Nuevo Testamento, de todo el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías, explicábamos y nos explicaron los hermanos durante varios pasajes. El Evangelio de Juan tiene una pequeña forma distinta que los otros tres evangelios. El Evangelio de Juan nos narra y se toma el tiempo el apóstol Juan en explicarnos detalles de varias conversaciones del Señor Jesús con diferentes personas. Y esta es una de ellas en este capítulo. Entonces, en otros evangelios las discusiones son un poco, algunas extensas, otras no tanto. Más bien ahí lo que impera son, como nos explicaba el hermano Edgar en otro momento, eran discursos. Pero más bien aquí en Juan son conversaciones. Yo no sé si alguno de ustedes tenga a bien a veces, si hay alguien que sea aquí hijo único y que no haya tenido otra opción más que jugar contra sí mismo, ¿no? Voy a jugar a la pelota, la aviento y yo la cacho, y así, ¿no? Entonces estamos haciendo ahí como que un ejercicio de conversación en forma de juego, ¿no? Pero solos. Creo que esa habilidad es algo que los cristianos necesitamos desarrollar más y más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues analizando estas conversaciones que el Señor Jesús tuvo con sus contemporáneos. En este caso, una vez más, pues con los que le rodeaban aquí en el capítulo 8 de Juan, a partir de los versículos 12 en adelante, hasta que se termine todo el capítulo.
el Señor Jesús entabla una discusión con aquellos que pues se juntaban para escucharlo. Aquí no nos dice con tanto detalle quiénes eran los que estaban a su alrededor, pero sí vemos una discusión. Y el Señor Jesús empieza, no por motivos de tiempo no voy a leerlo todo, porque la idea es centrarnos en el pasaje que nos toca, pero sí quiero tocar una idea o varias ideas en particular de este pasaje que nos van a ayudar a entender el porqué de algunas cosas. El Señor Jesús, como siempre, empieza diciendo que Él es algo, el famoso yo soy. En este caso dice, yo soy la luz del mundo. En el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. O sea, si tú hablas de ti mismo, y ahí empieza la discusión. El Señor Jesús da una verdad y hay una respuesta. Ah, ¿tú eres la luz del mundo? No, si tú lo dices de ti mismo, no se vale. No se vale que tú te pongas una etiqueta de ti mismo. Y aquí es cuando nosotros empezamos a analizar y debemos nosotros tener ese sentido crítico de que a lo mejor es legítimo que alguien conteste de esa manera. Y es más, creo que si yo hubiera estado en ese tiempo, creo que formaría parte de ese grupo, porque sí es difícil cambiar, es difícil que venga información nueva a nuestra vida, cuando todo lo que conocemos durante toda nuestra vida es una enseñanza que hemos recibido, pero que a lo mejor no hemos cuestionado. ¿Eso significa que los cristianos deben de cuestionar su propia fe? Sí, la respuesta es sí. Precisamente los ejemplos que estamos viendo en el libro de los Hebreos nos deben llevar a cuestionarnos a nosotros mismos. Vemos la fe de alguien más, pero nosotros también debemos de preguntarnos a nosotros. En este caso hablamos de la fe. ¿Recuerdan estos 3 versículos que leímos hace un momento con el hermano Víctor? Decía, por la fe, un tercer ejemplo para el día de hoy, y por la fe. Entonces la pregunta es, ¿fe en qué? Y cuestionarnos. Entonces vamos a seguir leyendo algunas de estas frases. Dice el Señor Jesús, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque Él protesta delante de estas personas y dice, mi testimonio es verdadero porque yo pongo a Dios mismo como mi testigo para que lo que yo diga sea tomado como verdad. Y qué enorme valentía para alguien poner como testigo a Dios. Se hace en nuestros tiempos también. A lo mejor está desvirtuado, pero de todos modos se hace. Cada vez que en un juicio alguien se para al estrado, ¿qué es lo que se le exige a la persona que va a rendir un testimonio? Le piden que diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Con la ayuda de quién? De Dios. Y eso viene a lo mejor de un país vecino, pero así es. Ahora bien, ellos mencionan que ellos juzgan. El Señor Jesús les dice, ustedes juzgan según la carne en el versículo 15. Si no me pueden seguir en todos los versículos, voy a tratar de omitir los números, porque si no siento que vamos a ir perdiendo la idea. Entonces, creo que la tarea va a ser que retome cada quien la lectura de todo este pasaje y analicemos todo esto. Entonces hay una discusión aquí. Dice el Señor Jesús, versículo 16, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, y aquí da una razón impresionante para su tiempo, porque no soy solo yo, sino yo y el Padre que me envió, y vuelve a reiterar eso. Otra de las razones es que él menciona, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Qué interesante. Creo que es difícil que alguien pueda ocupar esa palabra con el mismo ímpetu que como lo hizo el Señor Jesús. Entonces ellos mencionaban, bueno, ¿quién es tu Padre? Y él constantemente estaba refiriéndose al Padre como Dios. Y ellos todavía no lograban aterrizar eso. ¿Quién es el Padre? ¿De quién está hablando? Vamos un poco más adelante. Dice, yo me voy y me buscarán y ustedes morirán en su pecado. Aquí ya empieza a elevar el tono el Señor Jesús con los que le rodean. Les está diciendo que si ellos no creen lo que les está diciendo, ellos van a morir en sus pecados. Eso suena a una
como maldición, más que no es un cumplido para estas personas que están alrededor del Señor Jesús. Definitivamente no es un cumplido. Y fíjense, en el versículo 24 dice, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Una vez más, hermanos, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer aquí con este texto? Estamos tratando de contextualizar al Señor Jesús como el centro de toda la discusión, tanto de este pasaje como de todo el libro de Hebreos, así como que el Señor Jesús está dentro de los ejemplos que estamos analizando respecto a la fe de estas personas. Ahí está dentro el Señor Jesús. Permítanme seguir argumentando el por qué. Le dicen los fariseos al Señor Jesús, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le preguntan. Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Y otra vez aquí viene un paréntesis. Juan permite que haya un argumento por parte del Señor Jesús, la respuesta por parte de los que le están en contra, y hace paréntesis Juan. Constantemente en su carta hace paréntesis para explicarnos qué es lo que está ocurriendo en medio de la discusión. Entonces dice Juan, ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. ¿Y el Padre quién es? Pues Dios mismo, lo máximo, no hay más. El Dios Todopoderoso para ellos sería el Yahweh, Dios mismo, no hay más. Por eso Jesús les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Voy a detenerme aquí. El Señor Jesús está diciendo que Él siempre hace lo que le agrada. Y si recordamos las predicaciones anteriores, el personaje anterior que hemos escuchado en los estudios de los últimos domingos, era nada más y nada menos que Abraham. Recuerdan que hemos estado analizando a Abraham. Y en los versículos anteriores de Hebreos que hemos estado analizando, se hace un énfasis en que la fe de Abraham provenía de su obediencia, ¿sí? El Señor Jesús también está diciendo, yo soy obediente también, pero no también en el sentido de decir yo soy el segundo, sino yo también aquí nada más para ponerlo en que estamos desglosando por qué el Señor Jesús dice que a través de su obediencia Él agrada a Dios. Recordaremos igual en versículos anteriores de Hebreos que decía, sin santidad nadie puede ¿qué? Agradar a Dios. Entonces el Señor Jesús está diciendo aquí, yo porque hago lo que a Él le agrada, porque obedezco, Él me quiere y me ama. Entonces dice aquí, al hablar estas cosas muchos creyeron en Él. A veces yo quisiera tener una fórmula mágica para convencer a los demás cuando comparto las verdades de la palabra de Dios con personas que no conocen al Señor. ¿Cuál es una carta que tenemos? Pues podría ser la obediencia. Podría ser la obediencia. Pero la obediencia, hermanos, desafortunadamente, no es una razón suficiente para terminar de cerrar la capitulación final de la verdad bíblica y ponerla en el corazón de otras personas. ¿Por qué? Porque muchos obedecen a su modo, pero también los seres humanos cristianos desobedecemos muchas veces también, y a lo grande. Y aunque nuestros personajes les llamamos héroes de la fe, no siempre fueron obedientes en todos los momentos específicos de su vida. Nuestros personajes que estamos analizando en el libro de Hebreos, todos pecaron de alguna forma grave, enfrentaron consecuencias complicadas, pero el Señor les tuvo misericordia, tuvo gracia para con ellos. Y no nada más eso, sino que les dio un nombre ejemplar como ejemplo para las generaciones venideras, incluidos todos nosotros. Entonces, sigamos con el Señor Jesús.
Decía entonces Jesús, decía a los judíos que habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y otra, viene la réplica. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros no somos esclavos de nadie y ahí es donde insertan al personaje de Abraham. Dice, nosotros somos los descendientes de Abraham. Entonces ellos se ponen en una posición, vamos a decir, una posición de salvaguardados, es decir, de que ellos están a salvo del juicio por ser descendientes de Abraham. Y ojo, hermanos, nosotros no estamos exentos de caer en algo parecido a ellos, a pesar de que nosotros decimos como cristianos que creemos en el Señor Jesús. Si recordarán, hay aquella discusión también en Corintios cuando dicen, es que yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos. Incluso hubo uno que dijo, no, pues para darles jaque mate a todos, yo soy de Cristo. Entonces lo que yo diga es ley. No sé si me estoy explicando ahorita. Discusión para descubrir quién tiene la razón y en últimas la verdad. Vivimos en una época en donde la verdad a veces no es suficiente decir la verdad porque siempre dicen la verdad es relativa. Entonces recuerdo un hermano que decía, estamos hablando de la verdad, es decir, lo que está hasta arriba. Por eso estábamos mencionando a Dios mismo como el de hasta arriba, el Padre, el de hasta arriba. La verdad, la más alta verdad que podamos nosotros transmitirle a alguien más para decirle, el Señor Jesucristo es la verdad, tienes que arrepentirte y si obedeces, serás libre. ¿De qué? ¿De qué? Bueno, vamos a continuar porque la libertad de lo que estamos hablando es parte del meollo del asunto en los ejemplos de Hebreos. Todos esos ejemplos y todas esas hazañas de fe que hacen grandes a estos personajes por su fe, ustedes recordarán una vez más, ¿cuál fue el acto de fe por el cual se le recuerda a Abraham? ¿Cuál fue el acto de fe? Lo vimos creo que la semana pasada. Entregar a su hijo. Ese es el acto de fe por el cual a Abraham se le da ese estado de héroe de la fe, porque iba a entregar a su hijo. Continuemos entonces. Dice el Señor Jesús, el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces él está quitándoles, les está robando esa posición que ellos piensan tener por ser descendientes directos de Abraham y les dice, no es suficiente. Ser descendiente de Abraham no es suficiente. ¿Era necesario en el Antiguo Testamento? Sí era necesario. ¿Pero era suficiente? No era suficiente. No sé si empezamos en la explicación que tiene que ver con la verdad, hermanos. Creo que sí necesitamos distinguir esas dos palabras y creo que ya en otros mensajes se ha hecho ese énfasis, que nosotros sepamos diferenciar entre lo necesario y lo suficiente. Nosotros como cristianos decimos que es suficiente la fe para ser salvo. ¿Sí? Pero nosotros también decimos, pero también las obras son necesarias. En primera, para dar testimonio. Justo como lo está haciendo el Señor Jesús aquí. Pero otra vez, la obediencia por sí misma va a alcanzar para que nosotros veamos cara a cara a Dios y estemos completamente tranquilos. Vamos a continuar leyendo. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Es lo que dice el Señor Jesús. Ellos decían, una vez más, nosotros somos descendientes de Abraham y el Señor Jesús les contesta, sé que ustedes son descendientes de Abraham, o sea, lo tengo presente, sé con quiénes estoy hablando, ustedes son mi pueblo, yo formo parte de ustedes. Pero él menciona, pero ustedes me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Me quieren matar, hermanos, me recuerda el contexto el que estamos viviendo, por ejemplo, en nuestro país. Y me recuerda también a Juan el Bautista. La razón por la que Juan el Bautista, y creo que lo he mencionado en otras ocasiones, es por mencionar que no le era lícito a Herodes tener a esa mujer como su mujer, por confrontarlo, lo querían matar. Se dan cuenta que
cuando alguien quiere matar, ¿es porque el asunto es personal, hermanos? Entonces, en algún momento el Señor tocó fibras sensibles de ellos al decirles: ustedes, aunque sean descendientes, no es suficiente para que sean salvos, que ese es el pináculo de todo lo que busca el ser humano que cree en Dios, la salvación, porque cualquier persona que crea en Dios creo que va a lograr distinguir entre la maldad, la, vamos a decir, bondad, que también en nuestro caso como seres humanos es insuficiente. ¿Y por qué querían matar al Señor Jesús? Porque les está diciendo: ustedes, en pocas palabras, ustedes no son salvos porque no es suficiente ser descendiente de Abraham. Entonces ellos le contestan: Abraham es nuestro padre, o sea, no nada más somos descendientes, es nuestro padre. Y él menciona: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. ¿Cómo podremos hacer nosotros las obras de Abraham si a mí nadie me ha pedido que entregue a mi hijo? ¿Cómo? Yo pregunto, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago las obras de Abraham? ¿Qué tengo que dejar y a dónde tengo que ir como Abraham para que también me consideren? Y si se dan cuenta, eso es mucho de lo que ocurre en nuestro día para aquellos que son devotos a Dios. Algunos hacen largas caminatas, atraviesan países enteros o estados completos para llegar y adorar en cierto lugar y piensan que por hacer esa travesía van a tener cierto favor. Triste, pero cierto. Ahora, eso es una crítica, sí, disculpen, es una crítica si alguien pertenece a la religión tradicional de nuestro país. Claro. Y mientras más nosotros critiquemos la equivocación del otro, más nos van a odiar al punto al que también nos quieran matar como al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús todavía eleva las cosas, les dice: ustedes van a morir en sus pecados. Abraham no es su padre, sino que su padre es, más adelante, el diablo. Él les dice: su padre es el diablo. Si todavía no les había picado la cresta, pues el Señor sigue haciéndolo porque los quiere forzar a que ellos vean su pecado. Yo no sé, es muy difícil con los no creyentes lograr esto, encasillar a alguien a ese punto. ¿Por qué? Porque no dependen de nosotros. Para que uno pueda sostener una conversación con alguien más a un nivel uno tiene que estar dispuesto a tragar a lo que le digan, a escuchar. Y es precisamente lo que el Señor les dice: ustedes no escuchan. Si Dios fuera su padre, me amarían. Eso es lo que les dice el Señor Jesús. Si Dios fuera su padre, me amarían. ¿Por qué no entienden? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son, una vez más, su padre es el diablo. Y se limita a decir que el diablo es el mentiroso, el rey de los mentirosos. Y lo sabemos pues desde el Génesis. El Señor les dijo: no coman. ¿Y qué hizo el diablo? Come, pasa nada. Y el Señor Jesús les dice: pero porque yo digo la verdad, ustedes no me creen. Y aquí viene la gran pregunta, y esa es una pregunta, hermanos, a la que si nosotros nos llamamos cristianos, personas de fe, es una pregunta que inevitablemente en algún momento debemos de enfrentar y con sinceridad debemos de responder. El Señor Jesús les pregunta: ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? ¿Qué se necesita para que alguien peque? Se necesita tener una lista de cosas que no se deben de hacer, y cuando yo vea que cometes la infracción, yo decir: eso que hiciste es este punto que está aquí. Es la demostración más sencilla para decirle a alguien que está pecando. ¿Cuál fue el pecado del Señor Jesús? Y un silencio. Porque ¿qué era lo que hacía el Señor Jesús? Sanar personas, resucitar muertos, y sí, hablar de arrepentimiento también. El que es de Dios, dice el Señor Jesús, escucha las palabras de Dios. Y por eso aquí repite:
y es lo que les estaba comentando, para que estemos dispuestos a entrar en una discusión debemos estar dispuestos a escuchar. Dice el Señor Jesús, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Entonces, hermanos, si somos de Dios y alguien viene a enfrentarnos, aunque no nos guste, es nuestro deber escuchar y responder. Y por eso el cristiano debe tener, pues mientras más elementos a su favor, mejor. Es decir, un testimonio que sea verídico, una doctrina que esté fundamentada. Quedémonos con esos dos mientras. ¿Qué es lo que piensan ellos de él? Pues simplemente lo que acostumbra hacer cualquier persona cuando ya se siente arrinconada, voltear la tortilla y decir, tú tienes, ¿me dices diablo? No, tú eres el demonio. Y así es como contestaban ellos, tú eres el demonio. Jesús responde, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Ustedes me deshonran a mí, qué interesante. Porque la deshonra, ¿quién debería de ser, hermanos? A Dios, muy bien. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús empieza a mostrar esa igualdad entre Él y el Padre en su forma de hablar? Dice, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que busca su gloria, busca y juzga. Y aquí viene, hermanos, uno de los meollos del asunto, en donde sí podemos ya empezar a entrelazar mucho más la idea de este pasaje con lo que hemos estado analizando en el libro de Hebreos. Dice así el Señor Jesús, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y esa, hermanos, es la gran promesa para el cristiano. Si estábamos hablando de promesas, recuerdan de los patriarcas de Abraham. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? Heredar que una tierra, ¿no? ¿Qué otra era? Ser bendición para el resto de las naciones. Si para ellos, los patriarcas, esos personajes que estamos estudiando en Hebreos, esa era de las mayores promesas, una patria, una nación, un lugar, corresponder a algún lugar. Para el cristiano, hermanos, la mayor promesa que tenemos es la vida eterna, es la salvación. Esa es la mayor promesa a la que nosotros podemos aspirar. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque al final de este mensaje, cada uno de nosotros debe de realizarse un examen personal, una autoevaluación y decir, así como por ejemplo, recordemos brevemente, por la fe, Isaac, ¿qué fue lo que hizo? Bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras, cosas que todavía no ocurren. Nosotros al final de este mensaje debemos hacer una autoevaluación en donde digamos, por la fe, fulano de tal hizo tal cosa. Es decir, nosotros, yo les pregunto, y yo tengo que verme al espejo y decir, ¿qué he hecho yo por la fe que digo tener? ¿Qué he hecho yo hasta ahora? Una cosa bien interesante de los patriarcas es que tenemos más información de los patriarcas y de su vida en pareja, su vida en familia, en general, su vida. Sabemos más de los patriarcas en su vida personal que de todos los personajes del Nuevo Testamento que compartieron la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, sabemos más de Abraham, de Isaac, de Jacob, que del apóstol Pablo, que de Pedro, que de todos ellos. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues por eso los pone el autor de Hebreos como ejemplos de fe, porque tenemos más información de ellos, porque ellos, digamos que fueron ejemplos tomados de personas que vivieron vidas como las nuestras. Sí, yo sé que los patriarcas tuvieron, digamos, si hiciéramos un comparativo, a lo mejor se les podría comparar a ellos como emprendedores, porque sabemos que Abraham prosperó, sabemos que Isaac prosperó, sabemos igual Jacob, todos prosperaron de alguna manera materialmente, pero aún en esa prosperidad fallaron monumentalmente al Señor primeramente y a sus familias. Entonces la promesa
del Señor Jesús, la promesa a la que el cristiano se debe arraigar para decir, por fe, pero ¿por fe en qué? Esta es la respuesta, hermanos. Porque todo cristiano que diga creer en Dios debe creer que no veremos muerte y que algún día estaremos delante del Señor y que finalmente podríamos decir seremos salvos. Esa es la promesa de nosotros. La promesa para Abraham y todos sus descendientes respecto a la nación como tal, para ellos fue una realidad, pero para nosotros es una metáfora. ¿Sí me explico con esto? A nosotros no se nos prometió Israel como reino, a ellos sí, pero a nosotros se nos prometió una patria celestial en la presencia del Señor Jesús, en donde ya no habrá más muerte. Y sabemos por los pasajes, por los mismos versículos que hemos visto anteriormente, muy cerca, que muchos de ellos murieron sin recibir lo prometido, ¿no? O sea, al final del día murieron. Y es parte también del argumento de ellos. Ahora sabemos que tienes demonio, porque ellos le mencionan al Señor Jesús. Abraham murió. Y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y aquí viene una palabra clave, hermanos, que es importante para nosotros como cristianos. Mayor. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Esa es la gran pregunta que le han hecho al Señor Jesús y que hemos tratado de responder de diferentes formas en diferentes pasajes. ¿Quién creía el Señor Jesús que era Él? 1, el Hijo. 2, ¿qué implicaba ser el Hijo? Ser igual de poderoso que el Padre. Y aquí viene una gran verdad. ¿Tú te dices mayor? Y no sé si recuerdan que hace unos cuantos versículos decía... Aquí dice, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, y escuchen con mucha atención esto, hermanos, porque esto es un enlace con el pasaje de Hebreos y también del Antiguo Testamento en el Génesis. Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El Padre. ¿Quién glorifica a quién? El Padre al Hijo. Qué interesante. Continuemos leyendo. Fíjense una vez más. El mayor, sabemos que el mayor es el Padre. Aquí ellos están mencionando, ¿tú eres mayor que Abraham? Todos ellos murieron. Pero yo todavía me fui un paso adelante, porque el Señor Jesús responde, bueno, yo no me fui un paso adelante, el Señor Jesús se fue un paso adelante porque Él dice, yo no soy mayor que Abraham. El Padre es el que me glorifica. ¿Sí ven la diferencia de respuesta? Ellos establecen un punto de referencia a este nivel. ¿Eres tú mayor que Abraham? Y el Señor Jesús responde, el Padre me glorifica a mí. El Padre me glorifica a mí. De quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios, es decir, el Padre, ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco, y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero si lo conozco y guardo su palabra, perdón, aquí lo leí mal, dice, pero si lo conozco y guardo su palabra. ¿Quién guarda su palabra? El Señor Jesús. Y aquí viene el enlace que ya es directo para nuestro pasaje que nos compete. Dice, Abraham, el padre de ustedes, Abraham, el padre de ustedes se regocijó esperando ver mi día. Y lo vio y se alegró. Cuando he estado buscando las referencias, bueno, ¿dónde está el pasaje en donde Abraham ve la visión del Señor Jesús como el Hijo? No la encontré, hermanos. Y uno podría decir, chin, el cristianismo no es la verdad porque no hay una referencia directa. Ok, está bien. Aquí hay dos opciones, hermanos. Número 1, muchos creen que cuando se leen ciertas secciones del Nuevo Testamento,
que no tienen un respaldo directo y digamos, sí, directo, textual del Antiguo Testamento, pueden ser dos opciones. Una es que el Señor les está transmitiendo algo que Él vio desde el cielo, acompañado del Padre, en el pasado, y que simplemente Dios decidió no revelarlo en su palabra. Es decir, está revelando información nueva y nada más. Y debemos de estar satisfechos con que esa información nueva, Abraham tuvo, así como Abraham tuvo visiones de que el de la escalera, no, la escalera no fue de Abraham. ¿Cuál fue la visión de Jacob? Fue el que vio una visión, ¿no? La escalera, aquella escalera. Y a lo mejor diga, pues simplemente no mencionaron que Abraham vio a Jesús en el pasado. Simplemente el Señor lo está dando por un hecho y debemos de aceptarlo así. No sé si hasta ahora eso les pueda persuadir o convencer. Eso más o menos está ocurriendo en el pasaje que nos compete. Una vez más, ahora sí acompáñame a Hebreos 11. Dice, por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. En el original, hermanos, lo que veo en la frase es que la frase como que está ordenada de manera distinta. Dice, al principio la frase se podría traducir de la siguiente manera: estando persuadido de las cosas por las cuales sufrirían en el futuro, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Es un poquito diferente, ¿no? Pero le da un énfasis porque, digamos, ellos no tuvieron la fe de decir, yo veo al Señor Jesús como nosotros. A nosotros nos compartieron ya al Señor Jesús crucificado. Entonces, para nosotros nuestra fe ya tiene un nombre y no solo apellido, ya tenemos un origen completo. Nuestra fe es el Señor Jesús, cuyo Padre es Dios mismo, el Todopoderoso. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cómo interpretar una bendición a Jacob y a Esaú siendo dos personajes que en su momento fueron hasta cierto punto antagónicos? Fueron hermanos, y aquí podemos empezar a hablar un poco acerca de los detalles de nuestro pasaje y explicar qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Al final del día, desde Abraham hasta los hijos de José, son 5 generaciones, hermanos. Voy a nombrar brevemente a los personajes. Abraham es el primero, su hijo Isaac, que tiene, su hermano es Ismael. Entonces, Abraham, su hijo Isaac, los hijos de Isaac son Jacob y Esaú, gemelos o cuates, como lo quieran ver. De Jacob sabemos que ya tuvo él 12 hijos. Bueno, y finalmente de esos hijos se distingue uno en la historia, en nuestro pasaje, José, los hijos de José, Efraín y Manasés. Ahora bien, ¿a qué cosas futuras se refiere el Señor Jesús para poner a Jacob y a Esaú juntos? Cuando en muchos pasajes de la palabra no solamente los pone por separado, sino que da por desechado en muchas ocasiones a Esaú. Está en Malaquías, dice, amé a Jacob, aborrecí a Esaú. Entonces, sabemos también en Malaquías que hace mención sobre el lugar donde residió Esaú. Si recuerdan, el nombre de esa localidad era Edom. Y aquí nosotros tenemos que hacer distinción entre dos cosas, entre la historia de los personajes y la historia de los pueblos. Una cosa es Jacob, a quien el Señor le cambia el nombre, como ustedes saben, a Israel, que eventualmente se convertiría en la nación de Israel. Y de Esaú también nacería una nación, lo que nosotros conocemos como la nación ubicada en Edom, los edomitas. ¿Y a dónde voy con esto, hermanos? Así como en el pasaje de Juan, en donde no tenemos una referencia directa de a qué punto histórico, en qué momento fijo podríamos atribuirle
que Abraham vio al Señor Jesús en su día y se regocijó, aquí tampoco lo tenemos, porque no estamos del todo seguros a qué bendición se refiere el Señor cuando dice, y bendijo a Jacob y a Esaú. Sabemos una cosa, en ese pasaje de la antigüedad sabemos que, yo creo que la mayoría conoce la historia. Podríamos mencionar algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que cuando le nacen a Isaac sus hijos, Jacob y Esaú, Isaac tenía 60 años. A los 40 conoce a su esposa y a los 60 nos dice que tiene sus primeros hijos, estos hijos. Habían pasado 20 años. Y en ese momento, el Señor le revela una profecía a Jacob. Acompáñenme, por favor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 25. Versículo 22. Hablando de los hijos, o sea, una cosa muy interesante en el Antiguo Testamento es que a pesar de que estas familias conocieron de manera directa a Dios, vivieron vidas muy normales como las nuestras, con altos y bajos, manifestando pecado. Ustedes recordarán la frase en todos los cuentos de hadas que cuando se casan una pareja, ¿cuál es la frase? ¿Y vivieron qué? Felices para siempre. Y ahí se cierra la historia de muchos cuentos. Pero más bien, en nuestros textos bíblicos, cada vez que empieza una familia, no es que cuando se juntan dos personas se cierra el capítulo, sino más bien empieza otro capítulo. Lo que ocurre con la familia de Isaac es algo que pasa en muchas familias. Había favoritismos. Llegó a haber algún tipo de favoritismo. Y eso es muy triste. Lo vemos en todas las generaciones. No sé si en todas las familias, pero es una realidad. Ahora bien, nosotros podríamos decir que esta profecía se aplicaba única y exclusivamente a las vidas de Isaac y en lo que continuaría, en lo que se convertiría en la nación de Israel. Vamos a leer brevemente lo que le dice el Señor. Porque Rebeca, que es la esposa de Isaac, sentía algo en su vientre y el Señor le responde. En el versículo 22 del capítulo 25, hablando de los hijos, Jacob y Esaú, que estaban en el vientre de Rebeca. Los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Se cumplen los días, nacen los chicos, conocemos la historia, nace primero Esaú, él era por derecho, él era el primogénito, por nada, hermanos, por nada, por un pelo de rana calva, como dicen ahí. Él fue el mayor, entonces le recibían derechos. Pero más adelante nos dice que los niños crecen y que por el hecho de que Esaú era un cazador, pues su padre le tenía un cariño especial. Pero el otro muchacho, Jacob, era pacífico y nos dice que pues la madre pues amaba a su hijo por ser más tranquilo. Sabemos que tiempo más tarde, sabemos que conforme van creciendo los muchachos, sabemos que Esaú vende su primogenitura a su hermano. Por unas lentejas. Y digo, otra vez, no me quiero detener en los detalles porque yo sé que conocen más o menos o con gran detalle la historia. El punto que nosotros estamos atacando aquí es, cuando no encontramos un pasaje directo a cuál referenciarnos, es lo que queremos ahorita, es lo que estamos tratando de desdoblar brevemente. Si podemos darlo simplemente por hecho, Abraham vio el día de Jesús y se alegró, tan tan, ahí se termina. Y en este caso, Isaac bendijo a su hijo, a sus 2 hijos,
respecto a cosas que iban a suceder. ¿Qué cosas? No pasa nada. Y ya podríamos decir, no pasa nada. Yo creo que sí pasa algo. Creo que hay algo adentro. Yo no soy de los que podrían decir que por el hecho de que es información nueva, simplemente acéptalo como información nueva de una revelación pasada. ¿Por qué? ¿Por qué? Más bien pienso, hermanos, que esta frase, y el mayor servirá al menor, sí puede estar haciendo referencia a lo que iba a ocurrir en el futuro con estos dos hermanos, pero que esa frase iba a trascender en la historia a nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerdan que decíamos que en este caso estaban hablando de mayor que Abraham? ¿Eres mayor que Abraham, Jesús? No. El Padre me glorifica a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Padre me glorifica a mí. Y se cumple esta frase. El mayor servirá al menor. Y ahorita yo sí estoy hablando de Dios sirviendo al Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que Jacob suplanta a su hermano después. Es decir, vende su primogenitura a Esaú, pero pregunto, ¿eso era legal? ¿Vender la primogenitura por un plato de lentejas? Parece que no. Parece que no. Por eso la madre de Jacob, cuando se da cuenta que su esposo, en este caso Isaac, ya estaba listo para dar la bendición que de alguna manera correspondía a una herencia para el hijo primogénito y favorito de Isaac, pues la madre no se iba a quedar de brazos cruzados. ¿Por qué? Pues ahí podríamos decir que hubo razones, porque no le gustaron sus nueras. Esaú empezó a tener esposas con personas de la localidad de Canaán, que les hicieron la vida imposible a Isaac y a Rebeca, y empiezan vamos a decir, esa historia que se repite y se repite por generaciones y generaciones, aún en nuestros días, en donde las familias están divididas, los padres no quieren a sus yernos, a sus nueras, problemas, problemas, problemas. Y me van a decir que eso era parte del plan, hermoso para que trascendiera en la historia. Puede ser, hermanos, porque también toda la historia de nosotros como seres humanos es una historia de redención, es decir, de rescate de Dios por aquellos de quien Él mismo decide tener misericordia. Entonces yo creo que no era legal lo que hicieron. Nos lo narra, pero no era legal. O sea, lo hizo y el Señor lo tomó como algo, aunque no era legal. El hecho de que fuera tan menospreciada la primogenitura para Esaú fue una ofensa tan directa para Dios que decidió quitársela. ¿Lo vendiste? Aunque no fuera legal, pues ahora lo que hiciste se te va a cumplir. Y se cumple, curiosamente, a través del pecado también de su hermano, al suplantarlo. Es decir, el pecado de uno por despreciar la primogenitura, el pecado del otro por suplantar o engañar a su hermano y a su padre. Y ustedes me van a decir que de estos dos personajes cuestionables son los héroes, en este caso, del ejemplo de hoy, para la bendición que el Señor da, aún respecto a las cosas futuras. Pienso que no. Por eso, en otros pasajes, más adelante, creo es cuando lo vamos a ver en algunas semanas, cuando volvamos a ver a Esaú, dice, y él trató de componer las cosas, aún llorando. Génesis 27, capítulo 27, versículo 38, dice, y Esaú dijo a su padre, ya después de que había descubierto que había sido suplantado, que la bendición ya se había ido, que ya no iba a recibir la misma, él le pregunta, Padre mío, ¿no tienes una bendición? Bendízame a mí también.
bendíceme a mí también. Y él llora, dice Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre, Isaac, le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra seca, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Sabemos que Esaú hace una promesa de matar a su hermano después de enterarse de que había sido suplantado. Jura vengarse, jura matar a su hermano, a lo cual una vez más entran los padres en acción y lo que hacen es proteger a su hijo Jacob enviándolo lejos. Y vemos que esto a veces ocurre en nuestras familias, problemas que hacen que tengamos que emprender nuevas aventuras, si lo quieren ver así, por los problemas que nosotros mismos nos provocamos. ¿Cuándo fue que arrancó su cuello, que arrancó su yugo de su cuello? Creo que desde el principio, hermanos, porque en el momento en que él hace el juramento de decir, yo la próxima vez que veo a mi hermano lo mato, pues prácticamente estaba rompiendo ese yugo. Es decir, nunca hubo ese yugo porque desde el principio estuvo esa promesa de su parte de decir, mi hermano no se escapa con esta. ¿Qué es lo que ocurre? Jacob se va durante ¿cuántos años? 20 años. Esaú permanece y no los volvemos a ver juntos sino hasta que Jacob ya regresa con su familia. Ya regresa con 4 mujeres, 11 hijos, habiendo prosperado, sí, pero sí huyendo vamos a decir, de lo que nosotros siempre estamos viendo como humanos, es que me maltratan, es que no me ayudan, no. Cuando leo todas estas historias a veces siento, híjole, pues creo que soy yo, o yo soy peor, o no sé, Señor, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza está, hermanos, pienso. Si ustedes recuerdan, más adelante en Génesis, cuando ya regresa Jacob y se encuentra con su hermano, Dios se le aparece a Esaú. Dios se le aparece a Esaú y le dice, bueno, no nos dice exactamente todas las palabras, sabemos que se le aparece porque Esaú le dice a su hermano, vi al Señor que te tratara, o sea, lo que vemos es una reconciliación entre hermanos. Cuando nosotros leemos esos pasajes en donde Esaú es rechazado, pienso que se refiere más a los pueblos, a lo que continuó después, ¿sí? Porque sabemos que Edom fue un lugar, por ejemplo, cuando se da esta hambruna en la tierra que obliga a Jacob y a toda su familia a buscar refugio en Egipto, no se nos dice que también llegaran corriendo de Edom. Parece que en Edom las cosas no fueron tan mal. No nos dice la palabra exactamente, pero parece que cuando ellos regresan a los 400 años después, el pueblo completo de Israel, a la tierra de Canaán, sabemos que se encuentran con ese pueblo y ahí estaban viviendo. Eso quiere decir que esta maldición o profecía, si lo quieren ver, para no darle una connotación negativa tan directa, no ocurrió de manera inmediata. Entonces sí, en efecto, tanto Isaac dio bendición y dentro de sus bendiciones iban incrustadas profecías, pero al final del día, hermanos, esta frase de que el mayor servirá al menor, en última instancia, en la historia bíblica, tenía más una connotación para el Señor Jesús. ¿Por qué? Fíjense bien, voy a tratar de explicarlo. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, los ve discutiendo, ¿no? Y Él frena las cosas. Dicen, entre ustedes, está en Mateo, un segundo, Mateo 20, versículo 26.
Solamente estoy tratando de hacer un énfasis respecto a lo que es mayor. Hablamos de que ellos le preguntaban al Señor Jesús, ¿eres mayor que Abraham? El Señor les responde, es el Padre el que me da gloria a mí. Una vez más, el mayor sirviendo al menor. Entre los discípulos, cuando ellos tenían esos conflictos, ¿qué fue lo que les dijo el Señor? Mateo 20:26. No ha de ser así entre ustedes. Déjenme regresar un momento. El Señor Jesús les está hablando de los reyes, ¿no? Versículo 24. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué? Porque ellos querían tener un lugar predominante en el reino con el Señor Jesús. Digo, yo sé que estoy cambiando mucho de contexto, pero son pasajes que creo que la mayoría ha escuchado y simplemente estoy tratando de juntarlos para cerrar un círculo de cómo el Señor realmente trabaja en nosotros a través de la fe, de tal manera que la información que poco a poco vayamos nosotros analizando y comprendiendo, nos sirva para que en los momentos de la verdad, hermano, en esos momentos de las encrucijadas de la vida, yo les preguntaba hace rato, ¿qué has hecho por la fe? Y podría atreverme a dar algunos ejemplos. A lo mejor alguien por la fe podría decir, yo por la fe que tengo en Cristo y en las verdades de la Biblia me he abstenido, no sé, de una relación romántica con un inconverso. Por mi fe me he guardado, ¿no? Otra, por mi fe, mencionamos ahorita, hemos vencido tentaciones, a lo mejor hemos superado pruebas, pero para que nosotros superemos pruebas, tenemos que hacernos responsables, hermanos. Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer por nuestra fe. ¿En qué te has hecho responsable? Porque si bien dijimos que la fe no es suficiente, que las obras no son suficientes para la salvación, sí son necesarias. Y los ejemplos que vemos en Hebreos son precisamente eso, condiciones necesarias del creyente para alcanzar el favor de Dios. Y otra vez, si ocupo la palabra alcanzar, no quiero decir que sea en nuestro mérito, no, pero es necesario, hermanos, es necesario. Si bien no fueron impecables estos hermanos en su momento, sí hicieron cosas, sí enfrentaron sus propias encrucijadas. Recordemos brevemente una vez más, Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Obedece. ¿Qué es lo que él hace? ¿Entrega a quién? A su hijo. Y ahí es donde yo pienso, hermanos, que está embebida la respuesta de que no siempre vamos a recibir o vamos a ver al Señor así en una visión de que Abraham vio mi día y se alegró. O sea, viendo, no sé, al Señor Jesús predicando y que viera ahí todo como si fuera una película, ¿no? Como que viera una nube viendo la película del Señor Jesús y que como si estuviera viendo el futuro y decir, bueno, todo lo que he vivido apunta a Él. No, hermanos. Más bien, cuando Abraham estaba entregando a su hijo, estaba demostrando en su vida la justicia de Dios, el plan que Dios tenía para con su propio hijo. Por eso se alegra de que justo en el momento en el que iba a matar a su hijo, el Señor lo detiene. Dice, Abraham, espera, tú has obedecido y por eso, dice en Génesis 22, 18, permítanme leerlo porque me gusta esa frase que le dice el Señor. Eso es prácticamente después de que ha probado a Abraham, viene el ángel, lo detiene. Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz.
¿De qué manera somos bendecidos todas las naciones de la tierra, incluidas, por ejemplo, Edom? Por la fe. Pero fuimos todos, todas las naciones recibirían esa bendición. La bendición de recibir la oportunidad de creer en el Salvador. Esa es la bendición más grande, hermanos. Entonces, cuando el versículo en Hebreos 11 dice, y bendijo a Jacob y a Esaú de cosas que aún no padece, de cosas que iban a venir, de cosas que iban a padecer. Parece que el original orienta que a esas cosas venideras no son cosas de, pues, ¿qué cosas? ¿Quién sabe? No, se enfoca más a un sufrimiento. Los bendice de las cosas futuras que iban a sufrir tanto Jacob como Esaú. Entonces, a pesar de nuestras imperfecciones, hermanos, fíjense bien, a pesar de nuestras imperfecciones, Dios decide bendecir a Abraham. Y fíjense, cuando llega el clímax de la historia de un personaje del Antiguo Testamento, nosotros pensamos que, no, pues ya nada más falta que lo hagan rey. Cuando está subiendo, hermanos, un personaje a la gloria en el mundo, siempre lo que termina ocurriendo es o acaba quebrantado o el Señor decide llevárselo. ¿Ya? ¿Se acabó? Dirían alguien, next, es decir, el siguiente personaje. ¿Y quién era el siguiente personaje? Isaac. E Isaac, dice la palabra, capítulo 25 de Génesis, para entonces acababa de morir Abraham. Génesis 25, versículo 11. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac. Es decir, hermanos, el Señor ocupó la historia de estas 5 generaciones para estar enalteciendo en cada generación la relación padre-hijo. La relación padre-hijo, la relación Abraham-Isaac, la relación Isaac-Jacob, la relación Jacob-José. Y digamos que a partir de José se empieza a diseminar un poco porque ya estaba cerrando lo que el Señor consideraba como necesario para transmitir su mensaje. ¿Sí me explico? Porque podría el Señor seguir describiendo la vida de personas en particular, pero seguramente veríamos igual altos y bajos, haciendo cosas grandes en fe y a lo mejor también equivocándose a lo grande. Y aquí viene la siguiente. Esto, digamos, fue la introducción. Y prácticamente el contenido del mensaje es muy breve. Porque después viene, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Parece ser que este bastón era un tipo, en la Reina Valera lo describe con la palabra bordón. Creo que al investigar la palabra hace referencia que es un bastón que es, o un palo que es más alto que una persona. Entonces yo no logro imaginar de qué modo se apoyó en el extremo, pero lo que sí sé, por ejemplo, es que en el Génesis, cuando le presenta, y fíjense una vez más, vamos a estar martillando esta idea una y otra vez, porque a lo mejor puedan decir, no, eso de que el mayor sirve al menor solamente es para Esaú y para Jacob. Bueno, permítanme darles otra razón. Cuando finalmente, ¿cuál fue el drama de la vida de Jacob? Amar a una mujer, vivir toda clase de penas porque no lograba concretar su relación como él había soñado con ella, y cuando finalmente tiene un hijo con ella, lo pierde y pasa gran parte de su vida en luto por ese muchacho. Sabemos que
por la cantidad de años que vivieron Abraham, Isaac, Jacob y todos estos personajes, o sea, cuando nosotros vamos leyendo la narrativa en el Génesis, parece que todo es lineal. O sea, muere uno y viene la historia de otro, y parece que los personajes nunca interactuaron unos con otros. Pero sí interactuaron, porque cuando vemos la cantidad de años con la que nace, bueno, la cantidad de años que tienen esos personajes, sabemos que hay un empalme con los otros personajes. Entonces, por ejemplo, sabemos que Jacob sí conoció a Abraham. Sabemos eso. Sabemos que cuando José es llevado a Egipto, Isaac todavía se encontraba con vida. Para cuando se reúnen Jacob con José, Isaac ya había muerto. Entonces, José no tuvo la oportunidad de despedirse de su abuelo. Y ahí son cosas que nosotros cada vez vemos que nos recuerdan nuestra propia vida, que nos recuerdan cómo hemos interactuado con aquellos que nos instruyeron, hasta dónde sus experiencias nos permearon a nosotros. Entonces, en el capítulo 40 y... Un momento, por favor. Cuando finalmente se encuentran Jacob con su hijo y conoce a sus nietos, él le dice algo interesante a su hijo, a José, porque estamos hablando de que por la fe, al morir, Jacob, una vez más, bendice, permítame un segundo, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. Aquí hay algo interesante. Cuando finalmente se reencuentra con José, uno puede decir, bueno, ¿quién es el héroe de la historia hasta ahorita? José, ¿no? Porque él es el que rescató a su familia. En el capítulo 48 de Génesis, cuando se junta Jacob con su hijo y finalmente conoce a sus nietos, a Manasés y a Efraín, le dice lo siguiente Jacob a su hijo José: ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Y otra vez, pareciera que se enaltece la figura del hijo, de los hijos. Tus hijos no son tuyos, son míos. Ahora que nos hemos juntado nuevamente. ¿Y por qué es esto importante, hermanos? Bueno, es importante porque al final del día, cuando se reparte la tierra prometida, pues no se menciona la tribu de José, se menciona la tribu de Efraín y se menciona la tribu de Manasés. Entonces, ¿tiene alguna repercusión en la historia? Bueno, sí, o sea, sabemos que Manasés es uno de las tribus que más territorio obtuvo a la hora de ser repartido. Y sabemos que Efraín no fue ya el protagonista de la historia, porque Efraín fracasó como pueblo en el tiempo de los reyes. Pero sí se dan cuenta cómo el Señor ocupa historias de padres e hijos para describir la relación tan cercana, tan unida entre padre e hijo, en este caso entre el Padre, Dios Padre, y su Hijo Jesucristo. Y una vez más, considero que esto de que el mayor sirve al menor, lo ocupó el Señor Jesús. Estaba en ese pasaje y se me olvidó leerlo en el momento, el de Mateo 20. El Señor Jesús, cuando está calmando los ánimos de sus discípulos, cuando tanto estos dos apóstoles que querían estar al lado de él en su reino, se molestan con los demás, se molestan los demás con ellos porque ellos le pidieron al Señor Jesús un lugar especial en el cielo, y el Señor Jesús les contesta: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos
y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser el grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Y ahí, hermanos, es donde se cumple la escritura, de que el mayor servirá al menor. En este caso los apóstoles es el apóstol que quiera ser el más trascendente de todos los apóstoles, tiene que servir a los demás. ¿Sí? Y ahí es donde se aterriza esta idea de que el mayor sirve al menor. No es una idea aislada, tiene un propósito. Entonces, sí, el Señor decidió no decirnos exactamente de qué manera cuando Abraham ve al Señor Jesús se regocija en su día, pero créame, hermanos, que en el momento en que le devuelven a su hijo con vida, eso valdría el sentimiento multiplicado por 1000, porque creo que todos los que han sido padres o son padres aman a sus hijos de esta manera. Y los que no lo hemos tenido, bueno, solamente nos queda el testimonio de los que han trabajado y luchado por sus hijos para ver esos ejemplos y ver que es cierto, que sí existe ese amor. Y finalmente, por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Bueno, sabemos que Dios el Padre, cuando tuvo contacto con Abraham, fue Abraham al que le dijo que iban a pasar 430 años en Egipto. Fue una revelación que se le da a Abraham. Quiero pensar que esas revelaciones las fueron pasando de padre a hijo, de padre a hijo. O sea, Abraham se le habrá comunicado a Isaac, Isaac se le habrá comunicado a Jacob. Y quizá finalmente cuando Jacob estuvo delante del faraón y el faraón le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Recuerdan eso que les dice, que le contesta Jacob? Tengo 130 años. ¿Qué es lo que dice? Pocos y malos han sido mis años. ¿Y qué? No sé si decir triste, pero pues sí, o sea, hermanos, consideremos, hermanos, que cuando no hacemos las cosas bien en nuestra vida, hay repercusiones. Y si alguien enfrentó repercusiones en su vida y alguien experimentó misericordia a pesar de lo ocurrido, fue el mismo Jacob. Entonces aquí José, quizá José ya lo había visto venir, no lo sabemos, porque parece ser que en los primeros años, es decir, toda esa generación, los judíos prosperaron, el pueblo de Israel prosperó en Egipto. Y aún así José dice que algún día regresarían a esa tierra que les había sido prometida a sus no puedo decir ancestros, a su familia, a la familia de ellos. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos? Ahora sí preguntarnos, ¿qué hemos hecho por nuestra fe? ¿Qué hasta ahora en nuestra fe, a dónde nos ha llevado? ¿En qué problemas nos hemos metido? ¿Qué problemas tenemos que resolver? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos? Como Jacob y Esaú. ¿A quién tenemos que compartirle que no lo hayamos hecho? ¿A quién tendremos que escuchar? Porque seguramente alguien diría, no, eso que tú explicas está mal. Bueno, ok, estoy mal, presto oído. Explícame. Y habremos juntos la palabra del Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Una pequeña historia de redención. Yo sigo teniendo aquí las 11 de la mañana, no sé ustedes. No sé, parece que alguien, ya despertamos todos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos? Pues Señor, gracias por tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros tiene algo que vencer, Señor.
Y te rogamos que nos permitas prevalecer. Ayúdanos a recordar esa gallardía de Jacob cuando estuvo con tu hijo. O sea, pensamos que es tu hijo el que estuvo en esa noche con él, luchando, forcejeando. Y si nosotros tenemos algo que no logramos sacarnos, Señor, te rogamos que sigas trabajando en nosotros, que no se pase nuestra generación sin que se cumpla tu propósito. Eso fue lo que tú les prometiste a cada uno de estos personajes, que los acompañarías a pesar de ellos mismos, Señor. Que Abraham fue tu amigo. Señor, ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender la verdad de tu palabra poco a poco, Señor. Devuélvenos sanos y salvos en cuerpo y alma a casa, Señor. Pon en nosotros el querer compartir las palabras adecuadas. Ayúdanos a soportar lo que también otros tengan que decir de nosotros. Disciplínanos en tu amor, Señor. Te lo rogamos. Y te rogamos por aquellos hermanos que no hemos visto. Acompáñales, Padre. Bendíceles también. Haznos dignos de bendecir a otros, Señor. Por Cristo tu Hijo. Amén. Creo que con esto concluimos. Que tengan buena tarde, hermanos.